Y a partir de hoy vamos a arrancar de la pandemia silenciosa, que es la situación y la adicción a las pantallas, sobre todo en los adolescentes. Efectivamente, esto que la tecnología ha traído, como decía Dominique, después de la pandemia, los chicos, las chicas que pasan horas frente sobre todo al celular y con los cuales han establecido una relación de dependencia muchas veces patológica. Vamos a querer describirla para comprenderla fundamentalmente y ver cómo encarar esta problemática. Así arranca Vive en Telenoche. Estamos todo el día con el celular, es prácticamente inimaginable vivir sin él, eso ya lo sabemos, pero ¿cuáles son los efectos que tiene para el desarrollo, para la salud? Eso no lo sabemos tanto, pero sí cada vez más especialistas advierten sobre sus consecuencias. Estos son algunos datos para entender de qué estamos hablando. La ansiedad aumentó un 92% desde el 2010 en personas de 18 a 25 años. ¿Y qué tiene que ver el celular con todo esto? Mucho. Las redes sociales tienen algoritmos adictivos. Esto, sumado a la pandemia, según los especialistas, provocó una epidemia de ansiedad y depresión, sobre todo en niños y adolescentes. Y cuando los doctores, los médicos te dicen que es tanto el placer que equivale a un shot de heroína, tú como mamá y papá lo piensas 3 veces. Students in elementary schools will have to keep personal digital devices out of sight for the whole school day. Jared Valdez tiene que ir asimilando que ya no podrá usar su celular en la escuela. New this year, middle and high school students now forced to lock away their phones before the bell rings. ¿Se acuerdan cuando de adolescentes nos juntábamos a jugar al fútbol o a pasar el tiempo? Bueno, esto también se fue perdiendo. Entre el 2012 y el 2019, un adolescente se juntó 54% menos de tiempo con otro amigo cara a cara. Y para los especialistas, esto es fundamental para el desarrollo cultural de un adolescente. Se llama privación social. Para evitar el consumo excesivo entre los jóvenes, se están recogiendo firmas para pedir una ley que prohíba el uso de estos dispositivos hasta los 14 años. Ne cherchez pas les téléphones portables dans cette classe de 5e. Ils sont soigneusement éteints et rangés dans les cartables. Y esto no es solamente de día, también sucede de noche con la falta de sueño. La mitad de los adolescentes duermen menos de 7 horas. Y esto no es un capricho, no es por bostezar más o estar más cansados. Tiene un impacto directo en la salud mental y en el desarrollo de la persona. Esto deriva en un dato alarmante. La depresión grave en adolescentes aumentó un 150% desde el 2010. Por ejemplo, 5 de cada 10 adultos se distraen con el celular mientras que están con sus hijos. Pero nos vamos a focalizar en adolescentes y niños porque es una etapa fundamental para el desarrollo y para la salud de cada persona. But on the other side, they're proving a major distraction to learning. So much so that UNESCO is recommending smartphones be banned from schools across the board. Los padres fueron quienes le pidieron a la docente que tome acciones ante el descontrolado uso del teléfono dentro de la institución. Este es el punto de partida y hay muchas preguntas. ¿El problema es la tecnología o la manera en la que nos vinculamos? ¿Se puede tener bienestar digital? ¿En qué momento, por ejemplo, me tengo que preocupar en la manera en la que estoy usando el celular? En algunos países del mundo se prohibieron los dispositivos dentro de las escuelas. ¿Es esa la solución o mejor aprender a usarlos bien? Hay un montón de preguntas y nosotros vamos en búsqueda de respuestas. Y búsqueda de esas respuestas también tiene que ver con la conversación. Obviamente, el celular, vos que estás del otro lado, te puedes empezar a preguntar, ¿cuánto tiempo estás con el celular? Siendo nosotros adultos, Nelson, Jason, que supuestamente podemos controlarlo, muchas veces hasta tenemos insomnio porque nos quedamos mirando un montón de cosas. Y es lo primero que ves antes de dormirte, después, ¿no? Y después cuando te levantás también es lo primero que ves. Agarrás. Exacto, y lo ves en una plaza con los padres, ¿no? Muchos bien mientras que está el niño jugando ahí. Nosotros que no nos criamos con el celular tenemos que de alguna manera reaprender a usarlo. Bueno, cada vez, esto se está hablando cada vez más, porque también cada vez hay más estudios que demuestran el impacto que tiene. Claro. Entonces, de alguna manera es como, che, mirá,
está pasando esto, en el mundo se está debatiendo esto, bueno, tenemos que resetear el vínculo que tenemos porque no es tan sano como pensamos que era, ¿no? Perfecto. Y antes de ir ya con alguna de las cifras y para que vean que esto es algo interactivo en esta forma de contar la realidad, ustedes pueden participar directamente con nosotros en el hashtag Vive Telenoche para darle a esto la interactividad que nos enriquece a todos. Queremos escucharte, queremos leerte, queremos que vos también participes de este Vive Telenoche con ese hashtag para que nos cuentes. ¿Estás conversando esto en tu casa? ¿Es un problema como mamá y como papá que vos tenés de ponerle ese límite para tu hijo? Cuando te dicen, pero no, lo necesito para la escuela, ¿lo conversan? ¿Cómo hacen? Hashtag Vive Telenoche, así lo vamos también a compartir. Recién veíamos un montón de datos. Sí. Todo esto sucede, son datos de Estados Unidos. Vamos a repasar de las fuentes, ¿no? De dónde sacamos estos datos, porque son fuentes muy importantes. Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas de Estados Unidos. Esta es una de las fuentes también que veíamos, ¿no? Recién, los datos. El American Time Use Study, esto también se hace, y es importante tener datos porque ahí vas evaluando cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y el Monitoring the Future. Todos estos datos son de Estados Unidos porque lamentablemente en Argentina todavía no hay datos disponibles, pero sí comienza a hablarse. Y sí, también comienza a hablarse cuando lo ves en la calle, sí, ¿no? Claro, las familias. Claro. De repente uno mismo dice, che, estoy usando ¿Cuántas demasiado? mesas en estos momentos de ustedes que están en casa está acompañando la tele de fondo, están preparando la comida y todos con el celular en la suya? Sí, sí. Adultos y adolescentes y niños. Y el celular también es un universo digital, porque hablamos acá en Telenoche de la ludopatía, por ejemplo, puede ser eso. Después tenés el bullying en redes sociales, que también, las redes sociales mismas, que tienen un sistema que, claro, la economía de la atención, lo más importante para las redes sociales es que nosotros estemos cuanto más tiempo podamos adentro de esas redes, porque ellos venden publicidad con eso. Sí, claro. Entonces tienen todos mecanismos para que uno esté ahí y después decir, pero ¿por qué estoy usando esto? Y es lo que les decía, ¿no? Se está estudiando cada vez más cuál es el impacto lamentablemente negativo que tiene esto. Y vamos a repasar algunos casos trágicos, quizás es la versión más extrema del uso de pantallas. Por ejemplo, en nuestro país y también en otros lugares. Emma, 16 años, Buenos Aires, se viralizaron las imágenes sin su consentimiento y se quitó la vida. Claro. Todos estos casos son personas, adolescentes, que se quitaron la vida y que las redes sociales estuvieron involucradas de una u otra forma. Fíjense, Fausto, 16 años, en Entre Ríos, por hacer un desafío de la ballena azul, un desafío viral también, ¿no? Sí, sí. Eso tiene que ver con el contenido que se consume en redes sociales. Lara, La Plata, también, un desafío viral, 15 años. Estamos hablando de edades, ¿no? Por eso nos vamos a focalizar en adolescentes, que obviamente esto es lo extremo. Después hay una amplia gama de situaciones que te pueden pasar en casa, de distracción, de falta de atención, de ansiedad, de insomnio. Los chicos también, con una situación de tristeza por justamente lo inmediato. Sí, diste una cifra entre todas las muy impactantes. Cuando estabas hablando, 54% menos de chicos se juntan para jugar al fútbol y demás. Eso es un claro ejemplo de un cambio y de una pérdida de una oportunidad social de interacción muy fuerte, ¿no? Exacto, se pasó del encuentro analógico, ¿no?, al encuentro virtual, y eso, nos damos cuenta que no está tan bueno que eso suceda, que de alguna manera decir, bueno, está pasando esto, ¿cómo hacemos para revertirlo? ¿No? Bueno, anotémonos en fútbol, hacemos alguna actividad en un colegio, ¿qué hay que hacer, no? Claro. En un ratito también se está sumando con nosotros, ya está Guillermo Lobo, y vamos a estar con un especialista que nos están esperando. Efectivamente, con el doctor Roger Repase, que nos va a estar dando toda una aproximación científica del punto de vista neurológico y neuropsiquiátrico a lo que representa este uso abusivo, ¿no?, problemático, ¿no?, de los dispositivos, ¿no? Y vamos a conocer ahora, Jason, un caso testigo, un caso de un joven que realmente se vio avasallado por el celular. Exacto, y que también dijo, no, esto lo tengo que cambiar, pero a medida que va contando cómo él tiene ese vínculo con el celular, van a ver que cada uno se puede identificar con distintas cuestiones que él va contando, y seguramente en casa también esto sucede. Es la historia de Nehuen, que se animó a contarlo y a compartirlo. Nehuen y de su mamá. Lo vemos. ¿Cuál es tu vínculo con la tecnología? Y principalmente los jueguitos. Nací con un gusto por los jueguitos, digamos. ¿Y te acordás a qué edad empezaste a jugar? 8, 7.
que se llama Nebulous. Se trata de que el que es más grande, sos un circulito que va creciendo, comiendo, ganando puntos y te vas haciendo más grande. Tenía un celular así de chiquito. O sea, empezó todo con un celular. Sí, con un celularcito así. ¿Estabas mucho tiempo? Sí. Promedio 6 a 8 horas. ¿Qué daños te diste cuenta que te estaba haciendo? Muchos daños sociales. Empezó a ser problemático cuando la cuestión del deporte y el celular dejó de tener como un equilibrio y empezó a pesar más el celular. Más o menos se empezó a complicar entre los 14 y los 15. Se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio. ¿Y vos en ese momento te dabas cuenta que era un vicio, como decís? Sí, pero ¿qué pasa? Sos chiquito, ¿viste? Hay veces que es como que te puede, de chiquito. Te genera una comodidad y satisfacción y tipo vos estás jugando un juego con amigos y que te estás riendo, la estás paseando bien, estás haciendo, no sé, jugadas que te ponen contento o por ahí se enojan todos juntos, ¿viste? Entonces es un muy lindo momento haciendo muy poco. Pasó a ser muy complicado, porque él, yo lo que me empecé a dar cuenta es que él empezó a perder registro del entorno y de su propia persona. El tema siempre era que pierde las ganas de lo que está fuera de eso. Pierde las ganas del interés, mucho tiempo escuchando que él te decía no me interesa nada, no tengo ganas de nada, me da igual, es una frase como muy común. ¿Y en qué otras cosas notaste que empezó a influir esto de las pantallas? La noción del tiempo, o cuando me decía, ¿hoy qué día estamos? Tuvo bastante tiempo con el tema del insomnio. El insomnio trajo todo el tema de los pensamientos negativos. ¿Cuánto fue el máximo tiempo que estuviste sin dormir? 3 días. 3 días. Sí, en día de escuela. Así que puntos extra. ¿Y por qué? ¿Qué hacías en ese momento? No, me la pasaba con el celular. ¿Tenías una sensación de tristeza? Sí, completamente, sí. Muchas noches lloraba, ¿viste? ¿Y vos notabas cambios de ánimo en Nehuen? Sí. Irritabilidad. O de repente, si no estaba con las pantallas, perdido, bajoneado. Fueron como así, digo, bueno, cuando no está esto, ¿qué hace? Es muy difícil el tema del límite, porque vos sabés que el otro se está perdiendo en algo y a vos te agarra como una especie de ansiedad que lo querés sacar de ahí, pero la manera no es la confrontación, sino ver por dónde. He tenido que sacar en situaciones extremas, hay una manera con la compañía de internet en donde vos cambias la clave, y entonces vos cambias la clave y el otro se encuentra con que, bueno, vos, cara de póker, no hay internet. Y estar ahí bancándote como mamá, decir, bueno, está pasando esto, fíjate qué haces. ¿Y cuando te sacaba la compu o cortaba internet y eso, cómo te pegaba? Me quedaba en la cama. Lo mismo. Haciendo nada, sobrepensando y acariciando a los gatos. ¿Y en qué momento dijiste esto lo tengo que cambiar o hiciste el clic? Hubo un momento que entré a un internado y fue una de las mejores cosas que me pudo pasar en esta etapa, ¿no? 24 días me quedé durmiendo ahí, tipo todo. Sin nada. Sin nada. Sin celular, sin computadora. No, sin celular, sin nada. Yo, por ejemplo, meditaba, leía, hacía ejercicio. Me puse súper productivo, por eso me cambió mi forma de ver un montón de cosas. La ayuda es importante. Sí, es muy importante, porque hay muchas veces que no puedes usar la lógica para salir de tu problema. Es como si nos tuvieran que enseñar a educar de nuevo a nuestros hijos en este nuevo mundo de la tecnología, donde uno también como adulto está deseducado, digamos. Es como... A la vez que estás pidiendo ayuda para ver cómo haces con la situación en casa, uno como adulto tiene que empezar a dejar el celular y encontrarse de otra manera, ¿no? Decir, bueno, hasta hacer el chiste, decir, bueno, suena, no estoy, o directamente ponerlo lejos de la mesa
Si no, él va a venir atrás y te va a decir, no, mamá, pero mira, si vos estás con el celular en la mesa. ¿Quedaron atrás esos días de mucha tristeza? Sí, pero cada tanto no falta el día ese que te apuñala por la espalda y decís, de esta no salís ni de tu pieza, ¿viste? Quédate ahí porque te apuñalo de nuevo a la cama, ¿viste? Para que te quedes ahí. Y esos son días que te pueden durar 3, 4 días estando en un horrible estado de ánimo. ¿Y cómo está hoy, Nehuen? Mejor, mucho mejor, grande. Acaba de terminar la secundaria, después de la pandemia que fue bastante complicada. Está saliendo de a poco. ¿Qué le dirías al Nehuen de la adolescencia, al de la pandemia, que no la pasó tan bien? Y le diría, de mucho más chico le diría cosas. Le haría ver qué pasaría si continúa con el celular, sin salir a la vida y todos los problemas que podría llegar a tener de grande, ¿no? Y que por el amor a Dios se esfuerce para ir por el buen camino, que le va a ir mucho mejor que si no hace nada. Impactante los testimonios, 2 frases, ¿no? Cuando te dice Nehuen, sin ayuda no se sale porque con la lógica no alcanza. Y la mamá, cuando dice Cecilia, uno tiene que deseducarse también porque está usando el celular, que está tratando de que no lo use el hijo, ¿no? Sí, muy valiente. Ellos quisieron compartir su historia para que justamente otros por ahí se sientan identificados. Y a mí también me está pasando esto. Cecilia, incluso esto que vos decís de la ayuda, dijo, fue muy difícil, o es muy difícil encontrar ayuda. Ellos viven en Córdoba, que estén en tema, que sea interdisciplinario. Fueron al colegio y dijo, no, esto es tema de casa acá. Ni idea, claro. Entonces, esto que se empieza a debatir en muchos lugares del mundo, que va llegando quizás de a poquito y en cuentagotas. Córdoba es una ciudad importante, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde hay muchos profesionales y muy preparados. Y algo también que quiero decir es que no necesariamente usar el celular va a llevar a esto, ¿no? A la depresión, sino que tenemos que aprender a usarlo bien. Y en eso estamos, ¿no? O sea, cómo de alguna manera tenemos que revincularnos con la tecnología, decir, che, ¿estoy realmente usando bien el celular? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Lo estamos hablando? Bueno, con vamos nosotros, a... Exacto. Con nosotros. ¿Cómo saber si tengo algún problema o si es problemático? O incluso qué puedo hacer yo como padre, madre, tutor o lo que sea, o docente para justamente tener un bienestar digital, ¿no? Esa es la idea un poco también de Vive Telenoche. Queremos también que esta conversación no sea algo que les dé vergüenza de compartir con nosotros, que les dé pudor de decir, a mí también en casa me pasa, o como mamá, como papá, abuelos. A veces las familias, hay una sola mamá o están los abuelos tratando de hacer lo mejor por esos nietos. Cuéntenos, tenemos este hashtag Vive Telenoche para que ustedes también formen parte de esta conversación que estamos teniendo en este momento. O si no, puede ser en forma en comentario, en @telenoche, también en Instagram, porque eso es Twitter o X. Así que ahí también pueden compartirnos esto y nosotros también le vamos a compartir eso, algunas por ahí consejos para cómo tener un bienestar digital, no solamente quedarnos con lo malo que hace. Guillermo Lobo está con un especialista, con un médico especialista, neurólogo destacado. Guillermo, seguramente él tiene mucho para aportar sobre esto. Muchísimo, muchísimo. Nelson Dominic nos acompaña el doctor Esteban Bolleret Paz, que es neurólogo infantil, jefe del servicio del Hospital Italiano, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Doctor, ¿cuál fue el paciente de menor edad que atendió? La verdad que, como decían perfectamente, la verdad que muy bien desarrollado todo el tema. Más allá de las conductas netamente adictivas, comportamentales, hay conductas por ahí menores en las que los chicos ya tienen 2 años y por ahí los papás... ¿2 años? 2 años y por ahí los papás, no, en lugar de poder enseñarle a regular mejor su conducta, o porque están trabajando, o porque realmente no saben cómo manejar, no aprendieron, no es fácil ser padre, le dan el celular para que el chico se entretenga y entonces por ahí el chico se mantiene entretenido, pero bueno, claro, no aprende a regular su conducta y vamos entrando en todo este juego. Nos están llegando muchísimos mensajes a Telenoche. Hablemos de esto. Nelson Dominic, tenemos varias preguntas para Esteban. Una de ellas, vimos el valiente testimonio de Nehuen y de la mamá, Cecilia. Decía Nehuen, bueno, fue una pesadilla. ¿El celular está para ser adictivo? ¿O algunas plataformas trabajan para ser adictivas?
Bueno, hay situaciones en las que las plataformas generan mecanismos de recompensa donde aumenta esta dopamina y va generando conductas adictivas que en personas con determinadas características y predisposiciones, como decía perfectamente la nota, se puede generar una adicción comportamental, digamos, ¿no? Dominique, le preguntaron al creador de una de las plataformas quién era su competencia. Y él imaginaban que le iba a responder tal plataforma. Dijo, mi competencia es el sueño. Mi competencia es la melatonina. ¿Es así? Claro, bueno, hablábamos también hace un ratito, ¿no? Las pantallas, esa luz blanca fuerte, disminuye la secreción de dopamina, que es una hormona que aumenta cuando baja la luz. De hecho, cuando están esos días así más grises, tenemos así como más somnolencia y para eso a las 10 de la mañana. Claro. La luminosidad de las pantallas disminuye esa secreción y entonces hace que por ahí te cueste iniciar el sueño. Es una causa de insomnio, ¿verdad? Doctor. Sí. Bueno, una cosa, buenas noches, estamos con Dominique, con Jason. Es muy importante esto que usted está diciendo, porque para demostrar que esto tiene una base médica, científica, bioquímica, fisiológica, que explica, no es solamente una cosa de suposición, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, Nelson. Mismo también hablábamos que disminuye el control inhibitorio, que es una de las funciones cognitivas, una de las funciones ejecutivas y tiene su fundamento o su localización a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Esteban. Sí, Dominique. ¿Qué le pasa para que tendamos todos a un chico o a un adolescente frente a una pantalla? ¿Qué le pasa en su cabeza? ¿Está preparado neurológicamente un niño, un adolescente para recibir tantos estímulos? Lo que sucede es que las pantallas vieron que genera un feedback casi constante, donde uno genera una acción y inmediatamente genera una respuesta de eso, digamos, ¿no? Y entonces eso va generando como una pequeña adicción, que incluso en una persona con una predisposición puede tener una adicción comportamental, pero sin llegar a un caso extremo así, sí cuesta salir de esto. En algún momento hablaban de las horas que pasamos viendo eso. Fácilmente llegás a 3, 4 horas, aunque parece increíble, fíjense, los celulares cuentan. Si uno cuenta 4, claro, y si vos contás 4 horas, ponele por día, 4 por 6, 24, o sea que tu semana es lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y pantalla, digamos. Parece que no, pero es que es así. Un día. Es que 4 horas por día y no es tan difícil, fíjese, cuenten las horas, digamos, ¿no? Doctor, ¿y cuántas horas uno debería estar, a partir de qué edad incluso debería empezar a utilizar el celular y cuáles son las banderas rojas a las que uno le tiene que prestar atención y decir, bueno, tengo un uso problemático, tengo que modificar ciertos hábitos? Exacto, hay varias cosas que tienen que ver, algunas que se trabajó muy bien, la verdad que la nota es perfecta, como la vienen desarrollando. Un tema es la cantidad de horas, otro es el contenido, el contexto en el que ocurre. En cuanto a la cantidad de horas, en los chicos menores de 2 años tratar de evitar todo uso de pantalla, ¿verdad? Después uno puede tener hasta 2 horas de pantalla hasta los 5 años, o sea que eso es lo que se recomienda. Parece bastante, pero en el mundo de hoy, donde por ahí los papás están cocinando, se va a bañar, le dan ni hablar con el trabajo en casa de los papás, donde a veces quien cuida al chico y lo cuida la televisión, el celular y esto, ¿verdad? Domi, Jason y Nelson, una de las cuestiones importantes de hablemos de esto, Vive en Telenoche, es que vamos a tener herramientas, vamos a tener soluciones. Enseguida con el doctor, él nos va a dar una serie de guías y además vamos a tener 3 buenas noticias, 3 buenísimas noticias enseguida. ¿Me permití hacerle una última por esta ronda? Sí. Doctor, ¿es apropiado hablar de adicción en el caso del uso de pantalla o la palabra no aplica? Porque es importante como concepto. Es que existen conductas adictivas comportamentales en el uso de pantalla, claro. Lamentablemente algunas personas generan estas conductas adictivas en pantalla. Pero aún sin llegar a una conducta real, adictiva, comportamental, que requiere un tratamiento psiquiátrico, se generan conductas que te impiden, decía muy bien usted, Nelson, hace un ratito, que te impiden otras oportunidades. Porque si yo estoy 2 horas con una pantalla, son 2 horas que no leí, 2 horas que no estuve haciendo una actividad, interacción con otra persona. Se afectan las interacciones sociales, el ver las caras de otras personas, pero no en la pantalla, la cara real, nos ayuda a aprender y a reconocer emociones en otras personas y a ajustar nuestras conductas al respecto. Se pierden esas oportunidades sin llegar a tener una conducta adictiva, comportamental, literal, psiquiátrica, sí se generan inconvenientes serios en el desarrollo.
Esteban, Guille, ya estamos nuevamente con ustedes. Vive Telenoche es nuestro hashtag. Sí, hay un montón, lo estoy para chequeando ahora en vivo. Suena paradójico, incluso hablando de redes, que sea en las redes, pero no hay que tampoco demonizar. Bueno, ¿no? El problema es el uso problemático de esto y cómo uno tiene que tener el control. Para tener el control uno tiene que tener la información. Decir, pero mismo hace un mes que venimos trabajando en esto y yo cambié mis propios hábitos. Digo, el celular ya el fin de semana lo dejo arriba de un estante y fue a partir de todo esto que fui conociendo a raíz de esta nota, ¿no? Cómo uno a partir de conocer puede tomar medidas incluso. Claro, claro, por supuesto, sí. Queremos marcar esto. Nuestra intención es describir sin juzgar a nadie, porque es un tema que nos abarca también a nosotros. Y que lo vivimos todos, Sí, claro. en casa, en familia, y justamente para también mostrar gente que ya entró en la acción, familias que preocupadas por esto, dijeron, vamos a tomar cartas en el asunto, Nelson. Tuve la oportunidad de estar una tarde completa con una familia, con una mamá que tomó una decisión. Va a regular el uso y regula el uso del celular en sus hijos adolescentes y en la niña, la más pequeña, directamente sin celular. ¿Lo vemos? Vamos. ¿Cuántos años tenés vos? 8. 8. Y vos sos un poco, me decía tu mamá, que siempre estás avisándoles a todo lo de la familia, usemos menos el celular. Sí. ¿Es verdad? ¿Qué les decís? No, que usen menos el celu. Y yo tengo acá, ¿me querés mostrar esto que es? Sí, ahí lo muestro. Ahí. ¿Qué es? Es una camita para que cuando quieras jugar a algo, no sé, pongan todos los celus acá. O sea, es una camita que acá la pintaste vos y dice a dormir celus. Entonces todo, mamá, papá, los hermanos ponen acá sus celus. Cuando a la comida y eso. Mi primer llamado de atención fue hace 10 años, cuando Vicente, que tiene 13, tenía 3 años y le ofrezco ir a la plaza y me dice, vamos mamá, pero sin tu celular. Y ahí dije, ups, ¿no? Yo trabajé, bueno, siempre que fui mamá independiente y con la idea muy romántica de trabajar en mi casa con mi computadora. Y de repente me di cuenta que el celular, primero la computadora y después que salía del sanatorio ya con el celular en la mano, estaba pendiente, porque no podía cortar con el trabajo, empezó a meterse en mi vida y en mi relación con mis hijos, con amigos, bueno, y lo que nos pasa hoy a todos. ¿Qué edad tenía cuando se lo diste? 12. 12. ¿Y ya los chicos de su curso? Ya tenían. Todos. Yo primero se lo di sin acceso a WhatsApp y esas cosas. Cada tanto le cargo, pero bueno, después le dejé tener WhatsApp porque todos los programas suceden por ahí, y por redes sociales. ¿Y vos querías tener, no querías tener? No, sí quería. Querías. ¿Por qué querías tener celular? Más que nada porque muchos de mi clase tenían y bueno, yo quería poder comunicarme y todo eso. ¿Y qué te gusta mirar ahí? ¿Lo que ponen tus amigos, los que ponen otros? No sé, siento que tipo entrar así como te parece todo distinto es como que es adictivo. Le empezamos a poner algunas normas. ¿Y cuáles eran esas normas al principio? Al principio era el teléfono, bueno, esa es una básica, el teléfono no es tuyo, es nuestro. Ah. Hasta que vos te puedas comprar tu teléfono y tener tu abono y eso... Es así. Es así. ¿Y qué significaba no es tuyo, es nuestro? Que ante algo que no nos guste el teléfono se retira y no lo tenés más. Y tu mamá nos cuenta que ella pone un límite. Sí. Y ahí hay enojo, no hay enojo de tu parte. Tipo, a veces al principio es como que no quiero dárselo, pero después, bueno, ya está. Se lo tengo que dar. Que no entra al cuarto, que eso es lo que más nos cuesta, es una lucha diaria, pero por eso también se quedaban hasta las 1000 hablando de nada. Y respetar el sueño, sacarlo obviamente de la mesa, sacarlo de los lugares sociales. Y cuando cumplió 13, pedí por el chat de las mamás, él me quería matar, que vengan sin teléfonos. Y fui, compré varios mazos de carta y terminaron jugando al truco a los chicos. Y tratar de limitar el uso, ¿viste? Que sean pocas horas. ¿Cuánto de tiempo les das por día? No hay un horario pautado, pero tratamos que las 8, y si lo veo mucho con el celular, sí, sacárselo, que traten de usarlo siempre en un lugar público. Y les pido al final del día cada tanto que me muestren cuántas horas estuvieron. ¿Y a vos te critican o al papá por el uso del celular? Sí, se vuelven locos, sí.
Ellos, los chicos, sí. ¿Y qué les dicen? Que estamos aprendiendo también. Qué linda nota que la actitud de la mamá, la nena, qué encantadora, y la madre con un concepto, ¿no? El celular es nuestro, ¿no? Un concepto para los padres, ¿no? Claro, porque la gran pregunta que muchas familias vos te haces y nosotros nos hacemos, ¿a qué edad le doy un celular a mi hijo? ¿A qué edad él puede tener el uso de ese celular? Y a partir de eso también empiezan las conversaciones. Si yo no le doy celular, lo dejo fuera de un montón de programas. Queda fuera también de lo que pasa socialmente con sus amigos, con su entorno. Y por ahí también, por eso después lo terminan dejando afuera de actividades concretas, reales, sociales, que mi hijo por ahí no puede tener. Es todo un tema. Ella tomó decisión antes que el colegio. Dijo, esto se va a hacer así y de esta manera. Y está funcionando. Interesante, ¿eh? Llegan muchos mensajes con el hashtag Vive Telenoche, e incluso en el usuario de Instagram, en Telenoche, @Telenoche, en comentarios ahí también. Fíjense, dice Martins, me sentí muy identificada, a mí también me pasó en pandemia. En pandemia fue el pico absoluto de consumo de pantalla de todos. Marcó un cambio la pandemia. Exacto. Dice, todo lo que dijo el chico por Nehuen, y es así, perder la noción del tiempo y del interés en absolutamente todo, sentirte depresiva la mayor parte del tiempo. Por suerte pude salir y fui a terapia. Bien, ahí de nuevo la ayuda, ¿no? Muy importante. Lo que nos cuenta aparte. Exacto. El celular no es necesario en la escuela, pero hasta que los adultos no controlen su dependencia, los niños no podrán hacerlo, dado que copian ejemplos. Por supuesto, ¿no? En esto de que tenemos que reaprender un poco cómo los adultos usamos el celular. Ayelen dice, siento que le echa la culpa a las escuelas de la decadencia en la educación y no miramos que esta sobreexposición a las pantallas está afectando mucho la concentración de los niños a la hora de aprender. También es todo un debate. De hecho, mañana vamos a desarrollar esto aquí en Telenoche con cómo hay ejemplos de escuelas que se está haciendo. Mirá esto. Esto es tiempo en pantalla, que muchos celulares te lo dicen, para tener una noción de cuánto tiempo estás, y te digo que es más del que crees. 7 horas 40 es quien nos comparte esta hora. Dice, me sorprende, pero no soy capaz de dejar o bajar este número. ¿Cómo se pueden fijar el horario en pantalla? Por lo general, si van a la parte de configuración, ahora les voy a contar. Maga García dice en nuestro Instagram, @Telenoche, es muy difícil controlar a los adolescentes con el celular. Mi hijo menor era casi adicto y yo estaba muy angustiada. Gracias a Dios logré que empiece el gimnasio y así que ahora lo dejo bastante, pero fue duro y triste porque se pierde etapas de la vida que no vuelven. Bueno, esto, ¿no? Ya criar un adolescente es muy difícil. ¿Cómo haces para justamente compartirle esto? Y mirá lo que dice esta usuaria. Hola, me pasa lo mismo, es increíble, no puedo dormir, estoy horas con el celu, tengo terrible ansiedad, como con el celu, me baño con el celu, soy adulta y me estoy enfermando, no sé qué hacer. Vamos a compartir la posibilidad que tienen todos ustedes ahora mismo. Con el teléfono en mano pueden saber cuánto tiempo usan el celular por día, promedio. Exacto. Si van a la parte de configuración de su celular, depende cuál tengan, si ponen tiempo en pantalla o ponen pantalla, les va a decir ahí el tiempo diario. Por ejemplo, hoy es tremendo, mi tiempo diario es de 7 horas. Lo tengo como vos, 7:40. 7:40 y el tiempo semanal, bueno, va bajando, pero por ejemplo el sábado 3 horas 15, lo cual es un cambio. ¿Y el sábado qué hiciste? El sábado estuve al aire libre, fui a una pileta, con mi hija. Con tu hija. Exacto, y no estuve con el celular, lo dejé ahí. O sea, de 7 horas a 3 horas. Bueno, voy de a poquito, pero voy haciendo un cambio. Nos pueden compartir ustedes la cantidad de tiempo en pantalla. Es un tema, Es un tema. Realmente. Ahora, ahí... digo porque lo tocaste, y sería, yo algún trabajo vi, pero después inclusive le podemos preguntar al doctor, ¿no? Algún trabajo vi cómo con la pandemia este tema de la adicción obviamente se estableció, porque acordate lo que era la pandemia, es decir, era la única vía de escape que había. Era el único instrumento de entretenimiento. El colegio era ahí, de educación. Los chicos no pudieron salir nunca en pandemia, entonces era su manera de conectarse con el otro. Guille también pensaba esto para charlar con Esteban, porque muchas veces uno piensa que está depresivo, que está mal, que está búlico, y piensa que es por otra cosa, y a lo mejor no se da cuenta que es una cosa viciosa, que también esto de estar tanto tiempo pendiente te lleva a eso. Bueno, muy claro lo que decís. Y vamos de la reflexión a la acción. Vamos a las herramientas, porque y después cerramos con 3 buenas noticias. Doc, ¿qué nos recomendás?
Bueno, primero, como pasa con muchas cosas de la medicina, tomar conciencia de la situación y empezar a aceptar la situación en la que estamos, digamos, ¿no? Después, el hecho de tratar de reducir la cantidad de tiempo de pantalla, un poco lo que se habló aquí, ¿verdad? Ver el contenido, que sea un contenido productivo, ¿no? Tener un uso razonable, un uso útil de las pantallas, el contexto en el que ocurre, ¿no? No es lo mismo usar la pantalla donde estamos trabajando juntos, papá, hijo, chico con el abuelo, descubriendo, aprendiendo algo, a que el chico está llorando, yo no sé qué hacer, le revoleo el celular para que se entretenga, digamos, ¿no? Nehuen buscó, viste que dijo Domi y Nelson y Jason, Nehuen buscó hacer meditación, leyó y buscó amistad o compañerismo. Ofrecer situaciones más, estas que comentaban, ¿no? Recreativas, deportivas, artísticas, ofrecerles ocupar el tiempo de una forma más constructiva que el uso del celular. Eso es una cosa sumamente importante. Nosotros como padres también tener noción de eso, poder dejar de lado nuestro celular, que a veces no es fácil porque muchas veces trabajamos con eso, pero tenemos que hacer eso y dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿no? Bueno, algunas de las herramientas, ustedes me dicen cuando vamos con las 3 buenas noticias, pero son herramientas que están al alcance nuestra, Nelson y Domi. Sí, y además pensaba que a lo mejor por ahí puede ser bueno volver a los elementos sencillos, que tener un despertador en vez de usar el celular de despertador, tener, si se puede, todo dentro de un contexto, porque hay gente que por ahí no lo puede económicamente hacer, la computadora para la tarea de los chicos, no los celulares, como empezar a diferenciar como era antes. Sí, hay alguna, también te sumo a eso, Domi, algunos especialistas, por ejemplo, recomiendan zonas libres de celular en la casa. Es decir, bueno, donde comemos, en la cocina o en el comedor, bueno, ahí el celular no entra, ¿no? Y esto que también decía el doctor, no asociar una emoción a darle el celular. Bueno, llora, le doy el celular y por supuesto uno como padre tiene que invertir eso en tiempo de calidad. Decir, bueno, yo también hago el esfuerzo y no le doy la pantalla, pero me tiro a jugar y ser conscientes también de eso. Guillermo, esperamos las 3 buenas noticias. Las 3 buenas noticias figuran en los trabajos del Hospital Italiano. Así que se lo tomo, Doc. ¿Cómo no? El copyright es del Servicio de Neurología. La primera es que los remedios no se consiguen en farmacia, se consiguen en casa y en nosotros, en algunos casos, que son amor y tiempo. La segunda buena noticia es que los resultados se notan casi enseguida. Si hoy tomamos acciones, mañana pasado ya se notan mejoras. Y la tercera buena acción es que si pedimos ayuda la encontramos. En Argentina hay buenos centros, hay buenos profesionales, Sociedad Argentina de Neurología, hospitales públicos y privados que a pesar de la crisis nos pueden dar contención, buen nivel de psicólogos y psiquiatras. Así que hay solución y es parte de lo que proponemos en Hablemos de esto, que vive en Telenoche. Gracias, Guillermo, y un agradecimiento también al doctor Boyerer Paz, que ha sido tan claro. Muchas gracias a todos ustedes. Obviamente que vamos a seguir con esta conversación que empezamos hoy de Vive en Telenoche, porque vamos a mostrarles qué hacen en otras partes, qué hacen en las escuelas, otros casos también muy fuertes e impactantes. Claro, porque de esto se habla en el mundo, se habla en la Argentina, se habla en las familias, en las escuelas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa con la concentración? ¿Tengo que cambiar algo? Y esto también, no solamente quedarnos con el problema, sino también dar herramientas, que por supuesto después en cada uno se aplica diferente, porque todas las personas son diferentes, pero al menos es una punta de lanza a este tema que es tan importante. Esta es la propuesta de Vive en Telenoche, contarte la realidad, lo que nos pasa, lo que hablamos en todos los órdenes, con vos como protagonista y con todos nosotros preocupados en ver cómo, reconocido el problema, aparecen las soluciones. Por supuesto, y mañana tenemos mucho más. Esta es la caja donde los chicos cuando entran, viene, lo abre y los alumnos dejan los celulares. Primero lo veíamos los docentes que estábamos en el aula, los directivos, que era una situación complicada dar clases y los chicos estaban con el teléfono. No fue magia y fue un proceso que nos costó. No, había que cortarlo, era evidente.